Buenas noches, hermanos. Gracias por estar en la lección de esta noche. Estamos en la lección 3, los problemas de la disciplina en la congregación. Y como hemos estado usando este libro o esta primera carta a los Corintios para nuestro tema de la consejería, pues estos temas nos ayudan a poder entender un poco más lo que vivimos día a día como consejeros, como sembradores, como predicadores, y esto es muy importante, el poder recordar que todas las circunstancias que vivimos el día a día, no solamente en los grupos sembradores, en las congregaciones, pues necesitan de personas como ustedes. La iglesia necesita líderes que estemos entrenados para poder guiar la iglesia en los momentos difíciles. Por lo tanto, vamos a empezar con oración esta noche. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, reconocemos que tú eres Dios, reconocemos en esta noche que tú eres nuestro Creador y también damos gracias porque el Espíritu Santo, por medio de tu palabra, nos muestra nuestro pecado. Reconocemos que te hemos ofendido de pensamientos, palabras y obras, pero mil gracias por darnos a Jesús, quien llevó esa vida perfecta, sufrió y murió para darnos el perdón de nuestros pecados. Gracias, Padre de amor, por el Espíritu Santo que guía nuestras vidas, nuestros corazones, y pedimos que seas tú, como siempre, guiando no solamente esta clase, sino nuestras vidas. Ponemos en tus manos esta lección, oramos por nuestro hermano Eduardo, que está enfermo, que todo sea conforme a tu voluntad, que pueda recuperarse. Igualmente oramos por aquellos que no se han podido conectar para que permitas que puedan llegar a la clase. Bendícenos y que el Espíritu Santo nos guíe, nos fortalezca. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Vamos a ver si Benjamín ya tiene audio. Benjamín. Buenas noches. Qué pena Okay. Estamos bien, gracias a bien. Dios. Muy bien. Amén. Muy bien. Capítulo 5 y capítulo 6 de Corintios nos enseñan esta problemática que estaban viviendo ellos con el pecado y cómo ellos tienen una concepción equivocada sobre la amonestación fraternal o la disciplina eclesiástica. Es más, hoy en día podemos comprobar cómo hay congregaciones, hay hermanos o hay pastores o hay cristianos que no entienden qué es la disciplina eclesiástica y por qué se hace. Y por eso nos enfrentamos en la primera pregunta de casuística. Y antes de continuar, pues Diosnel se acaba de conectar. Buenas noches, Diosnel. Buenas noches, Pastor Henry. Me atrasé un poquito en el curso. Dice que, Pastor, no sé qué hora, por ejemplo, cuánto, hora, 2 horas, pero el minuto de diferencia que tenemos a Colombia que no conozco todavía. Claro Pero que ya sí. estoy. ¿Cuántos minutos más o menos me atrasé, Pastor? Sí, sí, se atrasó 4 minutos. Sí, señor. Entonces, un poquito. Y saludos y bendiciones para todos los compañeros. Es que las horas fijo no conozco todavía del Colombia-Paraguay, pero ya estoy ya en el grupo, Pastor. Claro que sí. Claro que sí. Vamos a ver, está entrando también Sergio. Muy bien, entonces tenemos la primera pregunta de casuística. Recuerden que las preguntas de casuística son aquellas que encontramos en un problema la solución de 2, 3 maneras, donde la Biblia nos presenta varias posibilidades. Y lo que ustedes están haciendo con hacer la tarea y compartirlo, pues estamos analizando todas esas posibilidades. Buenas noches, Zoilo. Buenas noches, hermano pastor, que Dios me lo bendiga. También a Igualmente, todos mis Sergio. hermanos y hermanas, que Dios me los bendiga. Claro que sí. También está Sergio, perdón, Sergio. Sí, buenas noches. Perdón la tardanza, pero el trabajo y las conexiones a veces cuesta. Un abrazo y bendiciones para todos. Muy bien. Y entrando en materia con la primera pregunta de casuística que nos dice
Sustentar bíblicamente cómo una congregación puede mantener un carácter cristiano ejerciendo la disciplina eclesiástica. La palabra clave de esta pregunta es el carácter cristiano. Esto es lo más clave o el tema clave que encontramos en esta pregunta. ¿Por qué? Porque nosotros, así como estamos juntos creciendo, invirtiendo tiempo en el crecimiento de ustedes para el servicio de la iglesia, queremos que ustedes tengan un carácter como cristianos. Y ese carácter pues está conectado con la fidelidad a Dios, fidelidad a la palabra de Dios. Y cuando estamos hablando de la disciplina eclesiástica, es importante que nosotros recordemos que la disciplina eclesiástica es una doctrina bíblica, es una enseñanza bíblica y no es una enseñanza de la iglesia. ¿Por qué hago este énfasis de que no es una enseñanza de la iglesia? Porque hoy en día hay una confusión y sobre todo con la iglesia romana, que recuerden que la iglesia romana, la tradición es igual de importante que la palabra de Dios. Y recuerden que la tradición es lo que enseñan los papas, los concilios, y ellos siempre se basan en eso. ¿Qué dice la tradición? ¿Qué dice el concilio? ¿Qué dice el papa? O resumidas cuentas, ¿qué dice el Concilio Vaticano II? Y poco hablan de lo que dice la Biblia. Igual pasa con otras personas que no practican la disciplina eclesiástica porque no lo conocen o la practican de manera equivocada. Por esto, esta es una doctrina que es bíblica y no de la iglesia. Y siempre que nosotros vamos a hablar de esta manera es la Biblia dice. ¿Por qué hacemos o ejercemos la disciplina eclesiástica? Porque la Biblia lo manda, porque la Biblia lo dice. Si alguna vez decimos porque la iglesia lo hace, porque la iglesia lo dice, estamos equivocados. Siempre estamos conectados con lo que dice las escrituras. Por esto, en el catecismo, que sabemos que hace parte de nuestras confesiones de fe, y usamos las confesiones de fe para estudiar, para enseñar y para cuidar la doctrina, pues encontramos aquí la enseñanza de lo que llamamos el oficio de las llaves. Nosotros, como estudiantes de la Biblia, necesitamos entender que cuando conocemos las 5 doctrinas que nos enseña el catecismo, ¿y cuáles son las 5 doctrinas? Tenemos los mandamientos, tenemos el credo, tenemos la oración, tenemos el punto 4, los sacramentos, y el quinto, el oficio de las llaves. Pues todas las historias bíblicas que estudiamos en las escrituras, todo lo que leemos en las escrituras necesita estar relacionada con una de estas 5 doctrinas. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Recordemos, esas cosas, qué bueno que las fuéramos memorizando, como otra vez, los mandamientos, el credo, la oración, los sacramentos y el oficio de las llaves. Y cuando estamos hablando del oficio de las llaves es la práctica de la disciplina eclesiástica. Por esto, en el catecismo, ¿qué leemos? Y esto, aquellos que tengan el catecismo de Cusque, si no lo tienes, lo pueden descargar de la página de Academia Cristo. Allí en la página 259 van a encontrar de esta información. ¿Qué es el oficio de las llaves? Y doctrinalmente, o cuando estamos estudiando la teología, aprendemos que el oficio de las llaves es el poder y derecho, ojo con estas dos palabras, es el poder y derecho especial que Cristo le dio a su iglesia en la tierra, de perdonar los pecados a los penitentes y de negar el perdón a los impenitentes mientras no se arrepienten. Otra vez, por eso se llama las llaves, abrir y cerrar el cielo. Y aquí necesitamos trabajar en nuestro carácter, porque muchas veces no ejercemos la disciplina eclesiástica porque usamos frases como yo no soy Dios, Dios sea el que juzgue, pero hay que tener cuidado con esto. Más adelante vamos
a profundizar más en estas cosas que fallamos cuando no tenemos el carácter de aplicar la doctrina eclesiástica. ¿Y dónde está escrito? Recuerden, pues estamos basados en lo que dice la Biblia. En el capítulo 20 de San Juan, Jesús dijo, recibid el Espíritu Santo, a quienes perdonéis los pecados, les serán perdonados, y a quienes se los retengáis, les serán retenidos. Entonces aquí vemos que el perdonar abre el cielo, el retener cierra el cielo. Pero esta práctica es muy importante saberlo hacer. Cuando se cierra el reino de los cielos para alguien, es por culpa de él, no es por culpa nuestra. Es por culpa de que él no quiere arrepentirse. Él no quiere vivir conforme a la voluntad de Dios. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta que esto es una doctrina bíblica donde Jesús manda a que hagamos esto cuando es necesario. Eduardo. Pastor, me permite, de verdad que es un tema que también me confunde un poco, perdón la ignorancia. ¿Podrías hablar un poco más fuerte? Está como ahora sí bajo. ¿Me escucha, pastor? Sí, le escuchamos, pero bajo. Ya. A ver, voy a quitar el video. ¿Ahora me escucha mejor? Pues ¿Me escucha mejor, pastor? Ahí sí le escucho mejor. El tema y mi duda, perdón la ignorancia, es que, bueno, el versículo es muy claro, ¿no? Lo que atas en la tierra se queda atado en términos de perdón y lo que no desatas se queda, se queda atado, o sea, teóricamente, pero el tema está en que yo creo que aquí el versículo 1 hay que interpretarlo y eso quería que me aclares, porque me parece que el hombre tiene esa potestad de la llave de manejarla como potestad propia, ¿no? Obviamente en nombre del Espíritu Santo y bajo la potestad de Dios. Lo que yo perdono se queda desatado, lo que yo no perdono se queda atado. Pero yo digo en mi concepción como naturaleza pecaminosa humana, de repente esa libertad de la llave de abrir o cerrarla no depende del hombre, ¿no? Depende de Dios. O sea, definitivamente, si una persona digamos, yo quiero decir, no perdona, pero definitivamente el penitente se arrepiente, entonces el asunto está arreglado con Dios, eso no depende del hombre. Eso quería que me aclare, por favor. O sea, la responsabilidad de esta llave abierta o cerrada no depende del hombre, depende de la decisión final de Dios, el verdadero juez. Eso quería que me aclares, pastor, por favor. Claro que sí, y muy buena esa pregunta, y por eso esta pregunta está enfatizada en el carácter, ¿cierto? Cuando hablamos del carácter cristiano, del carácter del líder, es porque, recuerden lo que les dije hace unos minutos atrás, es porque somos fieles a la palabra de Dios. ¿Cuándo no se perdona? Cuando la persona no se arrepiente. Una persona haya hecho lo que haya hecho, un hermano haya hecho cualquier circunstancia difícil y pide perdón, pues, ¿qué dice la Biblia? Hay que perdonar. Y murió el tema. Y ya confiamos de que el Espíritu Santo obre en él el fruto de arrepentimiento. Ustedes, la mayoría, tal vez han enseñado o ya conocen el material del grupo Sembrador. Allí está el video del arrepentimiento. Si no lo tienen, los invito para que lo vean. Y en el arrepentimiento vemos que hay 5 puntos importantes. La contrición, ¿cierto? El confesar, la confianza, o sea, la contrición es el dolor por haber pecado, la, la, la confesión, que es confesar el pecado, la confianza de que somos perdonados en Cristo, el cambio es el fruto de arrepentimiento, que en amor y agradecimiento a Dios vamos a cambiar, a no caer en lo mismo, y la restitución, ¿cierto? Esa restitución es que si está en nuestras manos, vamos si por ejemplo robamos, pues a tratar de devolver lo que se robó o lo que haya pasado, pues tratar de arreglar. Entonces nosotros, como estamos viendo acá, con el carácter cristiano, la fidelidad a Dios, pues estamos así y lo vamos a ver con Pablo en esta clase, Eduardo, y los demás para poder ampliar un poco más en cuanto a este tema. Por eso, el carácter de la congregación
cristiana, pues se ve cuando ejerce, ¿cierto? Ejerce la disciplina eclesiástica. Y una congregación que no ejerza la disciplina eclesiástica tiene un serio problema espiritual. ¿Por qué? Porque no está tomando en cuenta lo que en verdad Dios dice en su palabra, como toma de en serio el pecado no arrepentido, ¿verdad? Por eso lo vemos en San Pablo, cómo él ejerció este carácter. La congregación en Corinto no lo estaba ejerciendo, pero hay una palabra clave donde vemos que Pablo está una vez más guiando a la congregación para esto. Nos dice en 1 Corintios 5, del 3 al 5, y aquí lo vamos a leer, aquí empieza el versículo 3. Ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y veamos aquí la palabra clave, reunidos. Y aquí Pablo ya está usando el oficio de las llaves. Recuerden, el poder que Cristo dio a la iglesia. Reunidos vosotros, o sea, ¿quién es vosotros? La iglesia. Y en este caso él dice, y su espíritu, es decir, él está dándoles permiso de que se reúnan también en su nombre. ¿Para qué? Para que el versículo 5 dice, para que el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne. Entonces aquí vemos un paso difícil en la disciplina eclesiástica, porque recuerden que en el caso de la congregación de Corinto, ellos estaban envanecidos, estaban orgullosos porque vivían esa circunstancia pecaminosa en su congregación. Y por eso Pablo les habló de esta manera, mostrándoles la gravedad de su pecado. ¿Qué está haciendo aquí Pablo? Cerrando el reino de los cielos a este hombre. Se lo está cerrando. ¿Por qué? Por su impenitencia. Pero ¿qué fue lo que pasó? Alguien de ustedes, hermanos, que busque, por favor, 2 de Corintios, capítulo 2, versículos del 5 al 11. Y no pierdan de vista, aquí Pablo fue muy tajante, fue muy fuerte. El tal se ha entregado a Satanás para la destrucción de la carne. ¿Quién tiene 2 de Corintios, capítulo 2, versículos del 5 al 11, para que lo lea, por favor? ¿Puedo? ¿Me escucha? Sí, lo escuchamos. Ok, dice, ¿no os acordáis que cuando yo estaba de que a su debido tiempo... 2 de Corintios, Lester, 2 de Corintios, capítulo 2, Sí. versículo 5. Sí, marqué mal acá. 2 de Corintios 2, 5. 5 al 11. Sí. Ok, pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado solo a mí, sino de cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta represión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. ¿Al 8 era o al 11? Al 11. Ok, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Entonces aquí tenemos la referencia. Este joven se arrepintió después de esa exhortación tan fuerte. Y vemos cómo entendemos aquí el propósito de la disciplina eclesiástica, que es ganar el hermano. Recuerden, ¿cuál es el propósito de la disciplina eclesiástica? Ganar el hermano. Por eso, ¿qué dice Pablo aquí? Aquí vemos ya el ejemplo de que está abriendo el cielo a esta persona que está, ¿qué? Arrepentido. A esa persona
que sintió dolor después de escuchar esa reprensión. Y vemos las palabras de Pablo, ¿cierto? Pues ustedes lo han perdonado, yo también lo perdono. También vemos lo que dice en el versículo 7. Mire la actitud que necesitamos tener después de que la persona haya pedido perdón. Vamos a perdonarle, vamos a consolarle para que no sea consumido en demasiada tristeza. Y ustedes lo van a vivir o tal vez lo han vivido, que a veces hay un pecado o hemos cometido un pecado y nos da vergüenza mirar a los hermanos en la cara o nos da vergüenza volver a la iglesia. Pero ¿qué es lo que nos toca hacer a nosotros? Animarle con el evangelio y recordarle que es perdonado, que somos hermanos en la fe. Y alguno de ustedes en su tarea escribió Gálatas 6, ¿cierto? Ustedes que son espirituales, traten la situación como espiritual. Y eso es muy importante tener eso claro en la clase o cuando estamos haciendo la exhortación, porque somos espirituales y queremos ganar al hermano. ¿Tienen alguna pregunta, Eduardo? ¿Quedó clara la duda que tenías? Sí, pastor. Gracias, muy amable. Bien, ¿alguna otra pregunta o comentario de los demás hermanos? Sergio. Sí, en la versión que tengo yo de la Biblia, lo que más me gustó, que a pesar de todo lo que puede haber pasado, el apóstol Pablo incita a que lo amemos y le mostremos perdón y misericordia. Eso nos cuesta mucho, pero el énfasis que está dando el apóstol Pablo es no mirar al hermano con desprecio, sino que mirarlo con amor y ayudarlo a ponerse de pie para que no siga pecando. Muy bien, excelente. Entonces, recuerden, el carácter, y eso es una palabra que ustedes necesitan escribir en sus notas con letras mayúsculas. El carácter del cristiano, y de acuerdo el carácter fiel y bíblico que ustedes tengan, así va a ser su grupo sembrador, así va a ser su iglesia. En la homilética hay una frase que siempre ha marcado mi vida en el estudio de la homilética. Y es que desde la oficina del pastor, de allí sale la salud espiritual de la iglesia. Entonces, si nosotros somos líderes que no tenemos un carácter cristiano, un carácter fiel, de no diferenciar bien la ley y el evangelio, pues nuestra congregación va a ser así. Y ese era el problema que tenían los corintios. No tenían ese carácter fiel y todo a base de las divisiones. ¿Se acuerdan en la clase pasada que dijimos cómo la falsa doctrina puede traer divisiones en la iglesia? Y no solamente divisiones, sino que vea hasta dónde llegó el pecado, hasta dónde llegó esa circunstancia difícil que estaban viviendo dentro de los corintios. Por eso les animamos a estudiar, a investigar, a consultar, porque van a haber temas que ustedes van a vivir que van a ser muy difíciles. Como por ejemplo, pues el tema que está pasando hoy en día con la homosexualidad y cómo hay padres que, porque sus hijos no se vayan de sus casas, le permiten que caigan en esta práctica pecaminosa. O las drogas. Acá en Medellín, pues desafortunadamente sabemos el tema de tan conocido, lo que pasa con las bandas y todo esto, y muchos hijos trabajan para las bandas criminales y los papás reciben dinero de sus hijos, de los robos, de tanta cosa que hacen, y es donde necesitamos tener el carácter como pastor, como líderes para poder guiar la iglesia. Benjamín. Gracias, hermano Henry. Yo tenía muchas dudas y la pregunta del hermano Eduardo me aclaró en parte. Su respuesta fue muy clara también. Quiero leer Mateo 16:19, palabra de Dios, que aún ahí me despeja totalmente, siendo la palabra de Dios cualquier inquietud. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mateo capítulo 16, versículo 19.
y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Yo pienso que ahí no hay nada más que agregar, hermano. Gracias. Bien. Y también es algo que yo les digo, pues siempre vamos a tratar con el pecado, con la gracia, y no siempre van a haber excomuniones. Creo que en una de las clases les dije, yo llevo 18 años de pastor y apenas me ha tocado una excomunión, una persona que no quiso arrepentirse. Entonces no es algo que se vea todos los días, ¿cierto? Porque de todas maneras estamos trabajando con paciencia, guiando a los hermanos y bueno, pues también tienen paciencia con nosotros porque no somos mejores que ellos. Por eso también nos encontramos en la segunda pregunta. ¿Y necesita usted como líder crear leyes internas para evitar pecados de los miembros de su congregación? Y es muy importante recordar que cuando estamos hablando de cuándo ejercer la disciplina eclesiástica es porque una persona está practicando, predicando la falsa doctrina o porque hay un pecado que no quiere arrepentirse. Entonces, es importante nosotros notar que en algún momento todos tal vez nuestra mente va a ser lenta, nuestra lengua va a ser más rápida y vamos a hablar de doctrina falsa en algún momento. Pero hay una gran diferencia en que venga la doctrina falsa en ese momento y que venga el practicar, el persistir en la doctrina falsa. Entonces, por eso es muy importante que cuando escuchemos algo de un hermano en la iglesia, y es bueno pues tomar el tiempo, sentarse y decirle, venga mi hermano o venga mi hermana, yo escuché esto que dijiste. Y cuando escuché esto, pues yo quiero saber qué es lo que quieres decir. Porque a veces podemos usar expresiones que no son claras y podemos traer problemas. Entonces, siempre hay que hablar. Y otra cosa importante en la disciplina eclesiástica, jamás caigan en la trampa del diablo. Es que a mí me dijeron, es que yo creo, no. Que tengamos evidencia, que podamos ver que en verdad es cierto. Pastor, ¿cómo le parece que yo vi a Julano de tal hablando con unas prostitutas? Él estaba pecando. Hay que tener mucho cuidado con eso. Lo que hay que decirle a esa persona que nos está diciendo es, cuidado con el octavo mandamiento. Usted ya fue a hablar con esa persona, con el hermano, vaya, hable con él, pregúntele. Entonces nosotros no podemos caer en ese juego de ser, de llevar y traer, porque si nosotros no somos testigos reales de la situación, hay que tener mucho cuidado. ¿Cuándo podemos entrar? Pues cuando ya nos llaman de testigos, como el segundo paso. Recuerden, si tu hermano peca, llámalo a solas. Si no se arrepiente, pues toma 2 o 3 testigos. Y cualquier hermano puede invitarnos y decir, venga, pastor, ayúdeme, que hay que hablar con Julanito de tal, porque hay esta circunstancia difícil. Y ya entramos pues a trabajar, pero mucho cuidado con hacer esto de oídas, porque si lo hacemos de oídas, estamos pecando contra el octavo mandamiento. Bien, hasta ahí. Aquí Sergio habla de la xenofobia, ¿sí? Y sí, hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, contestaron bien esas preguntas. Necesita como líder crear, ¿cierto? Leyes internas para evitar pecados de los miembros de la congregación. Pues sigamos el ejemplo de San Pablo. ¿Qué hizo San Pablo? San Pablo no cayó en el legalismo. Y recuerden que ustedes ya estudiaron ese tema del legalismo, donde realmente aprendemos que el legalismo, palabras más, palabras menos, es mandar lo que la Biblia no manda o es prohibir lo que la Biblia no prohíbe. Entonces, nosotros no necesitamos crear normas internas. Por ejemplo, ay, es que hubo un adulterio dentro de la congregación, pero el adulterio fue porque la hermanita, ella viste de una manera no adecuada.
Entonces, para evitar que vuelva a haber adulterios en la iglesia, por favor, las hermanitas, vístasen de esta manera. Ahí estamos creando una ley interna. Otro ejemplo. Ay, es que lo que pasa es que en cuanto a no entender el papel del hombre y la mujer, entonces vamos a hacer lo siguiente, que haya estas cosas en el culto, que la hagan las mujeres, estas cosas en el culto, que la hagan los hombres. Ahí estamos creando normas de hombres. Por eso hay que tener mucho cuidado. Y la mejor manera de nosotros no caer en el legalismo, lo vemos acá, conociendo bien los 10 mandamientos. Cuando nosotros aprendemos bien los 10 mandamientos, los aprendemos a usar como espejo, como freno y como guía, es así como vamos a guiarnos dentro de la iglesia. Por esto, cuando estamos hablando de cómo nosotros predicar en la congregación para evitar pecados, pues siempre recordemos que lo que cambia vidas, cambia corazones, es el evangelio. Recordemos lo que Pablo escribió, y eso lo leímos en 1 Corintios 5:7, que nos dice: limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Y recuerden cómo Pablo hace referencia aquí a la vieja levadura, que es el pecado. O sea, nosotros somos nuevas criaturas en Cristo, no practicamos el pecado, vivimos diferente. También recordar cómo animamos con el evangelio, con otro pasaje bíblico. Y hay muchos otros pasajes que ustedes pueden usar. Yo escogí 1 de Juan 2:1 y escogí, bueno, 1 de Juan porque en este momento estoy dando una clase de las cartas de Juan y cuando estamos preparando esas clases, pues nos ayudan mucho. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Otra vez, mire que Juan y Pablo hablan de lo mismo. Juan dice, no pequéis, y Pablo, ¿qué habla? De la vieja levadura. Están hablando de lo mismo con diferentes palabras. Entonces, para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, y aquí vemos el abogado, tenemos para con el Padre, ¿a quién? A Jesucristo el justo. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros usar en la predicación? Un balance entre la ley y el evangelio. ¿Qué es lo que cambia vidas? El evangelio. ¿Qué es lo que vivamos diferente? El amor y el agradecimiento a Dios. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario hasta acá? Benjamín. Gracias, hermano Henry. Podemos concluir que cuando hablamos de disciplina eclesiástica, bíblicamente es un mandato de Dios, ¿cierto? Sí. Y es una responsabilidad muy grande, hermano Henry y hermanos, porque el amor que Cristo nos dio, pues no deseamos que se pierda. Y pienso que Pablo es un gran ejemplo para ello. Básicamente ese es mi comentario, hermano Henry. Muy bien. Ahora, volviendo a este punto de no crear nuevas leyes, sino que usar los mandamientos, vamos a ver el mismo ejemplo de Pablo. Pues Zoilo, ahorita quería leer, ahorita vamos a escuchar a Zoilo. Vamos a leer 1 Corintios 5, versículos del 9 al 11. Zoilo, 1 Corintios 5, versículos del 9 al 11. 9 al 11. La palabra del Señor se lee en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os ajuntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún comáis. Amén. ¿Qué está citando Pablo en estos versículos? Los mandamientos, ¿cierto? La avaricia.
Pues la avaricia tiene que ver con el noveno, el 10º mandamiento. Los ladrones con el 7º mandamiento. Los idólatras con el 1er mandamiento. Entonces, el que maldice con el 2º mandamiento. El borracho es el 5º mandamiento. ¿Qué estamos viendo? Como Pablo cita la ley, cita los mandamientos. Entonces, otra vez, no vamos a crear normas, porque en eso caemos en problemas. Cuando hay problemas en la iglesia, es muy fácil decir, para que no vuelva a pasar esto, entonces a partir de hoy, esto y esto y esto. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Un legalismo. ¿Qué es lo que estamos cayendo en un pecado de cambiar la palabra de Dios? ¿Queda claro este punto? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Sergio. Gracias. Viene muy tomado de la mano con el libro de Santiago, en su capítulo 3, en su versículo 6, porque la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. La lengua está puesta entre nosotros como miembros que contaminan el cuerpo, y de esa misma manera nosotros, la lengua es capaz de disolver la congregación y de hacer perjudicar y pelear con nuestro hermano. Entonces, el apóstol Pablo también lo incita, que tenemos que frenar nuestra lengua, porque nuestra lengua nos puede hacer tropezar, e incluso puede hacer tropezar a los más nuevos dentro de la congregación. Muy bien, Eduardo. Sí, pastor, yo quería, ¿me escuchan? Sí. ¿Me escuchan? Sí, le Yo escuchamos quería mejor. compartirles una experiencia personal. No es vergonzosa para mí porque muchos hermanos saben que yo como médico estoy enfrentando en Bolivia procesos penales muy dolorosos, supuesta negligencia médica ya más de 6, 7 años por un tema de cáncer que no he podido curar a un paciente y se han levantado falsos testimonios. Inclusive la familia que me han demandado es una familia cristiana y me pregunta qué vamos a hacer. Trataremos de ver la mejor manera de solucionar, pero mismo así buscó una situación de juicio ordinario, ¿no? Yo digo, mi pregunta va para no extender a usted, profesor, y a mis hermanos, es que unas veces quiere acercarse de alguna forma a las personas y mostrar su arrepentimiento, aunque no haya ocasionado el daño y he sido imputado formalmente por una justicia que considero injusta, pero estamos defendiéndonos sobre el tema. Pero la familia, justamente esa familia cristiana, nunca me permitió un acercamiento también para poder decir, mira, arreglemos las cosas como cristianos, oremos. Simplemente me ha dicho, mira, mi esposo de vuelta. Yo no puedo hacer eso, infelizmente, ¿no? Inclusive con mi abogado nos hemos acercado para hablar. Se ha tratado de demostrar hasta delante de los jueces y fiscales cierto tipo de arrepentimiento por el tema del dolor de la familia, ¿no? ¿No? Que asumí una culpabilidad que definitivamente uno no puede curar un cáncer de un paciente o de alguna forma si actúe mal, ¿no? Ya estamos dentro de un proceso. Pero ¿dónde quiero llegar con todo eso? ¿Qué situación más difícil esas veces cuando uno quiere también arrepentirse delante de los hombres? Obviamente que delante de Dios he entregado todos estos problemas y sé que Dios tiene la potestad para perdonarme de cualquier situación, pero ¿cómo quedamos, no? Delante de esa situación de jueces. Perdón volver a ese tema que no tiene nada que ver con la pregunta, mi querido pastor, quería su opinión sobre eso. Gracias. Claro que sí, y más adelante vamos a hablar sobre la última pregunta que es en cuanto al tema de cuándo ir a los jueces, ¿cierto? Y bueno, pues ellos están muy equivocados porque no entienden cuál es el trabajo del médico. Y puede ser el médico más experimentado, el que tenga más experiencia, pero finalmente, ¿cuántas veces hemos escuchado a los médicos decir, solo dependemos de Dios? ¿O cuántas veces nosotros, hay casos que escuchamos en cuanto a que el médico dice, yo no tengo nada más que hacer acá, y realmente pues el que
hace que la persona se cure es el mismo Dios, los milagros de Dios. Entonces, sí, son para mi concepto, pues usted tiene que defenderse ahí, porque primero ellos no son hermanos en la fe, no estamos en la misma fe. Segundo, pues ellos en su manera, si fueran cristianos, pues ellos saben que realmente se cumple la palabra en el Salmo o lo que dijo Job, pues Dios da, Dios quita. En el Salmo, en tus manos están mis tiempos. O sea, Dios sabe qué día vamos a morir, cómo vamos a morir. Eso no depende de un médico, eso no depende de una ciencia. Yo conozco un tipo, conocí un tipo que era multimillonario, era familiar de un hermano pastor de la iglesia. Y cuando él se dio cuenta que tenía cáncer, pues créame que él gastó mucho dinero en poder curarse del cáncer. Y creo que, creo que fue a los mejores, aún médicos del exterior o algo así, pero Dios sabía el día que iba a morir, ¿verdad? Entonces, vamos a orar por usted, hermano, y hay que defenderse, porque realmente esa situación, sí, están ellos muy equivocados y tal vez lo que haya que demandar, no conozco mucho el tema, si quieren tener dinero, tienen que demandar al Estado, al sistema de salud, porque hoy en día los médicos, ustedes los médicos, dependen de cómo es la ley de la salud, ¿cierto? No pueden ustedes pasarse en tampoco esa ley. Y a eso que me refiero, que por ejemplo, si hay un paciente con cáncer, pues me imagino que legalmente ustedes tienen que mandar ciertas medicinas, legalmente tienen que llevar cierto proceso. Entonces, son cosas que no conozco el tema, pero realmente si uno está muy dolido, no acepta la muerte de la persona, pues también estamos pecando o esa persona está pecando. Están muy equivocados espiritualmente y jurídicamente, ¿cierto? No conozco el tema, no soy experto, pero vamos a orar por usted, mi hermano, y pues si hubo algo malo, pues Cristo te ha perdonado de parte tuya. Eso tenga usted la confianza. Pero la justicia de los hombres hay que defendernos con todo como se dice. ¿Se acuerda de San Pablo? San Pablo se defendió y muchas veces él usó esa expresión. ¿Usted por qué me juzga si yo soy romano? Después de que lo castigaron, ¿cierto? Y vemos que, uy, se sorprendieron por haber pasado eso. Entonces, mucho ánimo. Benjamín. Gracias, pastor. Gracias, hermano Henry. Mi comentario, cómo son las cosas de Dios con su palabra, es el siguiente, y con respecto al hermano Eduardo, ¿no? Mateo capítulo 5, versículo 25 y 26, palabra de Dios. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estés con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. La escritura es muy clara, pero el problema real es que ninguno de nosotros, absolutamente nadie, ninguno podemos hacer lo que Jesús manda aquí. Pero sí tenemos la gran fortuna de que podemos pedir su misericordia, en este caso por el hermano Eduardo. Y entra en mis oraciones, Eduardo. Gloria a Dios que ese problema se te va a solucionar de la mejor manera. Gracias, mi hermano. Dios te bendiga. Amén. Voy a leer 2 Corintios 5, 21. 2 Corintios, un momento, por favor. 5, 21. Dice, 2 Corintios
capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Con mucho amor a Cristo, ¿lo escuchaste claramente, hermano Eduardo? ¿O lo leemos de nuevo? Amén, hermano. Muchas gracias. Bendiciones, hermano Eduardo, y vamos a ver la obra de Dios en tu vida. Se va a evidenciar. Muchas gracias, hermano Henry. Vamos a la pregunta 3. ¿Cómo es posible que alguien de una congregación acepte y tolere la práctica de cualquier pecado? Y es algo que también lamentablemente vamos a enfrentarnos. Vamos a enfrentarnos con situaciones de que hay personas que van a decir, esto no es pecado, y siendo evidentes de que la situación sí es pecado. El ejemplo de los corintios. Podemos imaginarnos cuántas veces ellos afirmaron que lo que estaban viviendo no era pecado. Tal vez porque recordaron cuando Jesús perdonó a la mujer adúltera y dijo, pues si Jesús la perdonó a ella, pues ¿por qué no va a perdonar a estas personas? Y sin ni siquiera exhortarles. Por eso la clave que ellos estaban muy vanagloriosos, estaban muy orgullosos de lo que vivían. Y cuando vemos esto, realmente es una señal antes del fin. ¿Quién desea leer 2 de Timoteo capítulo 3, versículos del 1 al 5? 2 de Timoteo capítulo 3, versículos del 1 al 5. Amén. ¿Lo escuchamos? Amén, hermano. Sí, lo escuchamos. Amén. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 5. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres armadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, interperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Muy bien, gracias. Vamos a saludar a Lisbeth. Buenas noches, hermana. ¿Cómo está? Buenas noches, Pastor Henry, también hermanos. Disculpas que me conecto ahora, pero estoy feliz por escucharles nuevamente. Igual, estamos felices de que estés acá. Qué Y alegría escucharla, hermano. la clave de estos versículos es el versículo 5, que nos dicen que tendrán apariencia de piedad. Pero otra vez, como estudiantes de la Biblia y cuando estudiamos primera y segunda de Timoteo, aprendemos de que Pablo usa aquí la palabra piedad para hablar del evangelio, de la obra de Cristo, lo que Cristo hizo por nosotros. Entonces, cuando habla que dice tendrán apariencia de piedad, pues claramente está hablando de que van a haber personas en nuestras iglesias, en nuestras congregaciones. Dios nos libre que seamos nosotros, porque recordemos, el que se sienta firme, cuidado que no caiga. Dios nos libre que seamos nosotros, que tengamos estas actitudes. Amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que Dios. Si podemos mirar, aquí están todos los mandamientos. Otra vez, Pablo no está citando nuevas leyes, están los mandamientos. Y muchas de esas personas que van a decir, esto no es pecado. Y por su mala hermenéutica, a veces podemos ver
que hay muchas dificultades dentro de las iglesias cuando no entendemos realmente que la iglesia es un hospital de pecadores. Eso es la iglesia, un hospital de pecadores. Pero recordemos la diferencia que nos enseña la Biblia. Se peca por debilidad y no practicamos el pecado. Tenía un comentario nuestro hermano Luis. Sí, pastor. Bueno, sí, había puesto en el chat ese pequeño texto. No sé si pues, uno de los grandes pecados también, de los tantos pecados, es que hay hermanos que quieren sabérsela todas. Que, bueno, todas y más una. Y entonces no permiten que los demás puedan dar sus opiniones y entonces porque enseguida, bueno, está equivocado, no está en la palabra, no sigue los lineamientos, etcétera, etcétera, etcétera. Yo pienso que hay que exhortar a estos hermanos y aconsejarlos que en la humildad está el Espíritu. Eso es todo, pastor. Muy bien, muchas gracias. Sí, sí, es muy importante y sobre todo en estos temas que son tan difíciles hay que aprender a escuchar. Porque aquí estamos viendo la teoría, pero cuando estamos en la práctica es un tema muy difícil, pero Dios siempre nos guía. El otro punto que es importante ver acá, vamos a buscar al salmista, Salmo 24, versículos del 1 al 6. Salmo 24. Y bueno, vamos a escuchar a Diosnel, que no lo hemos escuchado esta noche. Diosnel, Salmo 24, versículos del 1 al 6. ¿Qué nos dice? Diosnel, ¿nos escucha? Muy bien, entonces Sergio, que tampoco hemos tenido la oportunidad de escucharlo. Sí, ningún problema. Salmo 24, 1 al 6. 1 al 6. Dios es dueño de toda la tierra y de todo lo que hay en ella. También es dueño del mundo y de todos sus habitantes. Dios afirmó la tierra sobre el agua de los mares. Dios afirmó este mundo sobre el agua de los ríos. Solo puedes subir al monte de Dios y entrar en su santo templo, el que siempre hace lo bueno y jamás piensa hacer lo malo, el que no adora a dioses falsos, ni hace juramentos en su nombre. Al que es así, Dios lo llena de bendiciones. Dios, su Salvador, le da la victoria. Dios de Israel, así son todos los que te buscan, así son los que a ti acuden. Amén. Muy bien, gracias. Entonces, ¿quién es el dueño de la tierra? ¿Quién es el dueño de todo? ¿Quién es el que fundó todo? Dios. Cuando nosotros o nuestra iglesia está aceptando o está tolerando la práctica de un pecado, ¿qué está pasando? Se está pecando contra el primer mandamiento, ¿cierto? Le está quitando el lugar a Dios. ¿Qué está diciendo? No, eso no es pecado, Dios está equivocado. Y de eso necesitamos cuidarnos. Los mandamientos son muy claros. ¿Qué pasa con los mandamientos cuando no son claros? Es porque nosotros o nuestras mentes están viciadas o porque la persona que está practicando o está cayendo en ese pecado es muy amigo nuestro, lo queremos mucho, o es el que más ofrenda en la iglesia y no queremos perderlo, y muchas otras excusas que uno puede escuchar. Entonces, no, como es fulano de tal, no, a él no le podemos decir que es pecado. Pero aquí, con este salmo, ¿qué aprendemos? De que
hay que estar siempre por debajo de Dios. Creo que la mayoría de nosotros podemos tener mascotas, algunos sé que no tienen, pero bueno, tenemos nuestra mascota en casa y la mascota de mi casa se llama Buffy. Es una perra que está con nosotros algo así como 16 años. Y algo que en esos 16 años yo he aprendido de ella es que ella nunca ha querido ser más que yo soy su amo. Ella sabe quién es el que tiene la autoridad. Ella sabe cómo obedecer. Pero nosotros, a veces, nuestro comportamiento es insensato. Queremos ser más que nuestro amo, más que nuestro Dios, que nuestro creador. Y eso lo demostramos cuando aprendemos a jugar con el pecado. Entonces necesitamos cuidarnos de eso. ¿Alguna pregunta o comentario con esa pregunta 3? Creo que estamos completos, profesor. Muy bien. Vamos a hablar ahorita la opinión en cuanto a la excomunión. Y tengamos mucho con los ojos abiertos en este punto, porque a veces caemos en el moralismo. Y cuando caemos en el moralismo, decimos esta frase: yo no soy nadie para condenar y perdonar a otro. Si nosotros decimos esta frase, estamos siendo moralistas y estamos pecando contra el tercer mandamiento porque no estamos considerando la palabra de Dios. Por favor, Lisbeth, ¿puedes buscar Santiago 5:20? Sí. Ok, ¿lo leo? Por favor. Santiago 5:20 nos dice, recuerden esto, el que lo ayude a volver de su error lo ha rescatado de la muerte eterna y así verá muchos pecados perdonados. Excelente. Entonces vemos que el tema de la amonestación fraternal, de la disciplina eclesiástica, aún de la excomunión, es para ganar al hermano. Mire que esto es un acto de amor, no es un acto de venganza. Entonces, vamos a cambiar ese chip. Estamos, en verdad, ayudándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros. Hay otros cristianos que no están de acuerdo con la excomunión por ignorancia, porque la mayoría de cristianos no aprueban la excomunión y ¿saben por qué? Porque no saben cuál es el propósito de la misma. Y ya les mencioné por qué Pablo excomulgó a este joven, porque a veces hay que llegar al último punto y excomulgar. Es por amor, no queremos que la persona se pierda. Y yo he escuchado a hermanos en la fe cuando no están de acuerdo con la excomunión o con aplicar la disciplina eclesiástica. Y por favor, Luis, busca Mateo 7:1. Los he escuchado leyendo este versículo bíblico, Mateo 7:1. ¿Qué nos dice? Voy. Momento. Mateo, por favor. 7:1. Perfecto. Y puedes Ya, leer el seguro. 2 también, 7:1 y 2. 7:1. Ok, aquí dice. Y el 2 también, Dice así la versículo 2 palabra de también. Dios. No juzguéis para que no seáis juzgados. ¿Y el ¿Me 2? escuchó, pastor? Sí, y el Gracias. versículo 2. No juzguéis para que no seas juzgado. Sí, muy bien, gracias. Y el versículo 2 dice, porque por el juicio con que juzgáis seréis juzgados y con la medida con que medís os serán medidos. Entonces, ¿qué Ajá, porque usan con el mal? juicio con que juzgáis seréis juzgados y con la medida con que medís os será medido. Ese es el versículo 2. Muy bien, gracias, hermano. Hay una frase que usamos ¿Continúo? mucho. No, así Está está bien. Ok. Ahí está muy bien, hermano. Gracias.
Entonces, ¿qué está enseñando Jesús aquí? Acuérdense que hay una frase que usamos cuando citamos un versículo fuera del contexto, es un buen pretexto. Entonces, muchos usan este versículo bíblico para no usar la disciplina eclesiástica. Yo no voy a juzgar a nadie. ¿Y por qué no voy a juzgar a nadie? Mire lo que dice la Biblia, para que yo no sea juzgado. Está equivocado. Lo que pasa es que si leemos el contexto, aprendemos de que si nosotros, y poniendo ejemplos claros, si yo estoy practicando un pecado y voy a exhortar a otro que está también practicando el mismo pecado, no tengo por qué hacerlo, porque no voy a tener autoridad moral. Por eso Jesús más adelante dice, mira, mira la viga que hay en tu ojo antes de que veas la paja del hermano. Entonces, a mí me han confrontado con este versículo bíblico personas o hermanos en la fe, para ser más claros, en decir que no hay que hacer la disciplina eclesiástica o efectuar una excomunión porque no podemos juzgar a nadie. Hay que tener cuidado con eso. Nosotros no podemos dejarnos llevar de emociones en estos temas. Acuérdense que es el amor de las almas. Es el amor de las almas. Y así queremos que nos busquen a nosotros, pues vamos a buscar a otros. Entonces no tengamos miedo en hacerlo. Benjamín y luego Eduardo. Gracias, hermano Henry. Hay un versículo, unos versículos. Pablo es muy claro en Efesios capítulo 5, versículo 11 y 12. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Palabra de Dios. Efesios capítulo 5, versículos 11 y 12. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Palabra de Dios. Amén. Eduardo. ¿Me escucha, pastor? Sí, le escuchamos. El tema ese que comentaste, pastor, de que quizás algún hermano se levante para decir, mira la paja del ojo antes mira la viga de tu ojo antes de quitarme la paja. O sea, de verdad es algo muy común en el mundo, digamos, de los no cristianos, ¿no? La gente que más nos juzga normalmente es aquella que tiene el mismo tipo de pecado o trata de defenderse de alguna forma atacando a otros, ¿no? Para minimizar quizás su propio pecado. Pero creo que como líderes el tema está en algunos versículos que hemos aprendido también, de ser hombres de una sola mujer, de tener una conducta intachable, porque de verdad ser líderes, mismo que sea de un pequeño grupo sembrador, y que tengamos algunos tipos de pecados que sean verdaderamente fuera de la ley moral, esto realmente nos quita mucho poder de manejar esa sana doctrina. Y el diablo nos ataca mucho en esto. O sea, yo le digo honestamente, después de que empezamos con el grupo sembrador, realmente mi vida se ha tornado una lucha contra pecados personales, porque ¿de qué puedo yo corregir a un hermano mío si estoy pecando en lo mismo, ¿no? Es una vergüenza como líder. Entonces yo creo que ahí está la moraleja de la historia de la sana doctrina, ¿no? Uno debe escudriñarse mucho más cuando está dentro de un ministerio para poder de alguna forma tomar la iniciativa de exhortar a un hermano según la palabra, o tratar de corregir, mismo con amor, ¿no? Porque el diablo es astuto y nos quita autoridad. Perdón, solo eso quería acotar, pastor. Gracias. Sí, y piensa en esto. Nosotros tenemos un privilegio que no tienen los ángeles. Los ángeles, dice la Biblia, que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Pero ¿a quién usa Dios para llevar a un pecador al arrepentimiento? Pues sabemos que están los medios de gracia. Pero ¿quién predica los medios de gracia? ¿Quién los usa? Nosotros.
Por eso cuando estamos en un caso de amonestación fraternal o disciplina eclesiástica, la manera de siempre acercarnos es diciendo esta frase y apréndasela. Dice así: mire hermano o mire hermana, yo no soy mejor que usted. Yo también peco, mi debilidad puede ser la misma suya, también he vivido ciertas circunstancias así. Pero estamos aquí para cuidarnos. Y he visto que está pasando eso contigo en tu vida. Y otra vez, recuerda que estamos hablando de pecador a pecador. Entonces, cuando usamos estas frases así, y se acuerdan cuando aprendimos en las primeras clases que queremos tener empatía, ¿se acuerdan? Pues estamos teniendo la empatía, que somos evangélicos, estamos siendo evangélicos en ese sentido. También no somos mejores que nadie. Y eso siempre hay que aclararlo. ¿Por qué estamos aquí? No lo merecemos. Pero Dios nos ha dado el privilegio, no se lo ha dado a los ángeles, porque ellos sí pueden predicar, ellos son santos, ellos son perfectos, los ángeles que están con Dios. Ellos sí tienen toda la autoridad de mostrar lo que sea, pero Dios nos usó a nosotros. Recuerde quiénes eran los 12 apóstoles. Era Juan y su hermano Andrés, eran vengadores. Cuando pasaban por Samaria, que no los iban a dejar pasar, ¿qué dijo Juan? Que caiga fuego sobre esos samaritanos. ¿Quién era Pedro? ¿Se acuerdan por allá que sacó una espada y le cortó la oreja a Marco? Después le prometió a Jesús: yo no te voy a negar, voy a dar la vida por ti. Lo negó. Recuerden quién era Saulo, ¿sí? Entonces es muy importante entender esto. Luis. Bueno, pastor, ese consejo está muy bello, está muy bonito, de verdad, es lo más correcto que debe hacerse, hablarle así a un hermano, pero cuando el hermano entiende lo que se le está diciendo. Pero cuando usted habla de la ignorancia, da miedo hacer caso a un hermano, porque enseguida lo que le va a decir a uno es, como dijo el hermano Eduardo, ¿por qué miras en mi ojo la paja si la tuya la tiene peor? Algo así, ¿no? Entonces es mejor para evitar esos problemas, porque ahí se va a venir un gran problema y puede ser muy público. Entonces evitar estos enfrentamientos, porque mi deber era exhortar a ese hermano, pero para evitar esos problemas, entonces, ¿cómo queda ese hermano entonces? ¿Cómo quedo yo? ¿Sabes qué? ¿Sabes por qué? Porque yo tengo que rendirle cuenta a Dios, porque Dios me va a rendir cuenta, porque yo no exhorté a ese hermano y a la final me va a responsabilizar a mí de que ese hermano pecó y yo no tengo nada que ver con eso. Y así es. No sé si... Muy bien. En San Juan, capítulo 17, cuando Jesús está haciendo la oración por los discípulos y por todos nosotros, Él ora para que cuando seamos zarandeados por el diablo, pues el mismo Dios nos ayude. Lo que usted dice es verdad, hay momentos muy difíciles, hay personas muy difíciles, hermanos en la fe muy difíciles para exhortar. Pero cuando nosotros, y pensemos en esta analogía, estamos cocinando para nuestra esposa, para nuestros hijos, y sabemos que es la única comida que hay en el día. Y estamos cocinando con mucho amor, con mucha entereza, y de un momento a otro nos damos cuenta de que se nos va a caer la olla, se nos va a caer la olla al suelo. Y recuerden, es la única comida del día. ¿Qué hacemos nosotros? Le echamos mano a la olla caliente. No nos importa que nos quememos las manos. No nos importa que después tenga que ir al médico por haberme quemado la mano. ¿Pero por qué? Porque yo sé que es la única comida que va a tener mi familia y por amor a la familia va a pasar lo que va a pasar. No voy a soltar la olla caliente.
Es lo mismo. Hay circunstancias muy difíciles, pero la paciencia, el amor, recuerden la primera clase que tuvimos de la consejería, son los dones que necesitamos desarrollar. Bueno, un hermano nos contestó con 2 piedras en la mano. Bien, vamos tranquilos, no vamos a pelear con él. Sabemos que queremos que él esté bien, pero eso no nos quita la oportunidad de seguir orando, de seguir mencionándole el tema, porque no podemos soltar la olla caliente. Porque si la soltamos, el hermano va a ir al infierno. Y otra vez, pues, si el hermano toma la actitud de echarnos, de sacarnos, pues acuérdense lo que Jesús nos dijo, sacudamos los zapatos, ya no podemos hacer nada. ¿Hasta cuándo vamos a exhortar a un hermano? Hasta que él nos eche, hasta que él nos diga, no más, no quiero de usted, no quiero saber más de usted. Hasta ahí vamos a exhortar. Pero mientras que él se enoje y nos salude y nos guiñe el ojo y nos converse, claro, vamos a ir hablándole de a poquito. Y son temas muy complicados, pero acuérdense, por eso estamos aquí estudiando, formando el carácter. Pero otra vez, yo reconozco que no he sido a veces el más paciente, a veces pasa lo que dice, dejamos caer la olla, ¿cierto? Entonces no crean que yo hago esto bien. A veces pasa lo que dice Luis, lo que dice Eduardo. No, yo suelto esa olla caliente que se caiga, pero paso a paso vamos recordando cuál es nuestro trabajo en amor y volvemos a tomar el camino. ¿Bien? Y guiados por Dios. Benjamín. Gracias, hermano Henry. Bueno, esta clase realmente, independiente que todas son muy buenas, ha sido muy importante para mí. Me refiero a lo siguiente. Algo que enfatiza mucho Academia Cristo es que debemos iniciar por nosotros mismos. Sí, aplicando la palabra nosotros. Eso así lo he entendido yo. Y no es fácil. Realmente el camino de Dios no es fácil. Pero cuando logra uno el propósito personal, al leer a Cristo en la Biblia, entender su mensaje, uno quiere de una manera como compartirlo con las demás personas de una manera simple, pero realmente no es fácil. Es complicado decirle a las personas, mira, es que Dios te ama, Cristo murió por ti, Él quiere que seamos felices. Es complejo y lo quiere hacer uno con su naturaleza pecaminosa y las cosas se le complican. Pero cuando uno toma el camino de la palabra de Dios, es más largo, es más difícil, pero a largo o corto plazo, solamente el Espíritu Santo obra en el corazón de nosotros, se ve el resultado. Y eso realmente me llena de alegría. Por Muy eso bien. quiero leer Filipenses capítulo 3, versículo 13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Amén. Muy bien. Gracias, Benjamín. Entonces, recordemos que la excomunión, ojo con esto, no es librar a la congregación de gente indesable o inútil. ¿Qué es la excomunión? Es algo que se hace en amor para recuperar al pecador. Por eso recordemos lo que Pablo escribió en 1 Corintios 5:5. Pues ya vemos la primera parte que es fuerte. El tal se ha entregado a Satanás para la destrucción de la carne, coma, y dice, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Entonces, realmente ese es el propósito, de que la persona o nosotros podamos recapacitar del pecado y de nuevo enderezar el camino. Y otra vez, esto es una olla caliente, mis hermanos. No es fácil. Por eso, todas estas preguntas las he hecho y claro, tenemos
libros de guías, analizándolo y todo eso, pero parten mucho de la experiencia que he vivido como pastor o he visto en la congregación o en las iglesias, y eso ha pasado, ¿cierto? Y son temas muy complejos. Enseñarlo es fácil, pero cuando lo vamos a vivir, pero el Espíritu Santo nos guía en cuanto a eso. Esta pregunta es importante. ¿Puede una persona que ha sido excomulgada ser recibida de nuevo en la iglesia? Pues recordemos que cuando se cierra el reino de los cielos a una persona, pues no hace parte de la iglesia invisible, no es creyente, eso es lo que se está diciendo. Es más, cuando hemos excomulgado a una persona, ¿esa persona puede ir al grupo sembrador? Sí. ¿Esa persona puede ir a la iglesia? Sí, puede ir. Lo que no puede es, por ejemplo, tomar la Santa Cena. ¿Por qué no puede tomar la Santa Cena? Porque va a tomar la cena indignamente, lo que dice, y lo vamos a estudiar más adelante, aquí en este curso. Cuando tomamos la cena indignamente, cuando no hay arrepentimiento. Si yo no soy arrepentido, no puedo tomar la Santa Cena. Entonces, esa persona no puede tomar la Santa Cena. Lo que le cerramos es la entrada al cielo, o sea, no pertenece a la iglesia invisible. Pero si la persona sigue viniendo a escuchar de la palabra de Dios, magnífico. Ahora, ¿puede una persona que ha sido excomulgada ser recibido de nuevo en la iglesia? La respuesta es sí puede, ¿cierto? Sí puede. Recordemos en 2 Corintios 2:7, que lo leímos ahora, ¿cierto? ¿Qué dijo Pablo? Vamos a perdonarle, vamos a consolarle para que no sea consumido en demasiado tristeza. Entonces, Pablo tuvo que decirle a los corintios públicamente que estaban en su pecado, pero también vemos que públicamente mostró que este joven había sido perdonado. Entonces, recordemos que la iglesia no es un club, la iglesia es un hospital de pecadores. ¿Cuál es el trabajo? Bueno, y nosotros como líderes, pues somos los que nos vamos a sentar al lado de ese hermano. Eso hay que hacerlo. Cuando ustedes vivan que hubo una persona públicamente excomulgada y pidió perdón, pues el día que estén en el grupo sembrador, el día que estén en su iglesia, siéntese usted al lado de él. Porque usted al sentarse al lado de él, está mostrando a los demás que está ayudando en eso, de que en verdad este es un hermano en la fe. Eduardo. Pastor, ¿se me escucha? Sí. Le cuento una historia verdadera que pasó en una iglesia con nosotros, obviamente una iglesia evangélica, pero que va un poco de la mano lo que hemos visto. Había un colega homosexual que inclusive públicamente y fuera de la iglesia, inclusive de una manera deliberada, ¿no? Que todos conocían su actividad, tenía su pareja, y eso fueron más o menos como unos 10 años en esa actividad. 10 años después lo veo sentado en el mismo banco de la iglesia, totalmente cambiado, casado, con esposa, pero fueron 10 años entre idas y venidas donde prácticamente ya el pastor de la iglesia en ese momento ya había desistido de exhortarlo, pero seguía viniendo. Y fueron 10 años, pero he visto yo personalmente ese cambio. Yo está casado y con esposa, aunque no sea un hermano compañero de nosotros luteranos confesionales, yo sé que de alguna forma Dios obró en ese corazón, pastor. Eso quería compartir. Excelente ejemplo. Y es lo que queremos. Muy bien. Continuamos con la última pregunta en esta noche. ¿Cuál es su opinión de acudir a los jueces civiles para solucionar los problemas de la iglesia? Bueno, pues a veces pasa eso. Pues su servidor ha ido a los jueces por buscar a alguien y exhortarlo. O a veces han llegado situaciones de alejamiento, no te puedes acercar a esta persona. Entonces ahí nos toca soltar la olla caliente, ¿verdad? Pero realmente sí necesitamos cuidarnos y aconsejar a los grupos sembradores y aconsejar a nuestros hermanos de circunstancias en la iglesia. Por ejemplo, cuidado con tener negocios en la iglesia con gente inmadura. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque muchas veces usted hace un negocio
Y otra vez, como líderes, cuidado, tratemos de no meternos en negocios con los hermanos en la iglesia, porque ustedes saben que los negocios es para hacer plata. La iglesia es tiene una finalidad diferente. La iglesia es para alimentar nuestra alma, pero un negocio, si vamos a montar una venta de perros calientes, de hot dogs, eso es para hacer plata, no es para otra cosa. Y hay que tener cuidado con eso, porque a veces hay problemas y no sabemos solucionar eso espiritualmente y vamos a los jueces. Cuidado también muchas veces que sucede cuando ayudamos a alguien prestando algo. La persona deja de llegar a la iglesia por no devolver lo que se le ha prestado. Entonces, eso hay que enseñarlo bien en la iglesia, de que seamos maduros en eso, entender. Y si vamos a ayudar en algo material, pues claro, siempre estamos, como decimos, expuestos a que eso se va a perder. Por eso Pablo, y vamos, si tenemos 1 Corintios 6, ¿cierto? Versículo 7, cuando él dice así que, por cierto, es ya una falta en nosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudado? Ese es el consejo que nos da Pablo. Perder lo que sea con tal de ganar al hermano. Por eso lo que les digo es que cuando nuestra congregación o nosotros llegamos al límite de arreglar el problema usando jueces, estamos hablando entre hermanos en la fe. Por ejemplo, en el caso de Eduardo, esa familia es cristiana, no es hermana en la fe, ¿verdad? Pues tanto que no conocen este texto, no lo están aplicando. O no están aplicando el texto que leyó Benjamín. Eduardo sí lo está aplicando. Con el abogado quisieron llegar a un acuerdo, ellos no quisieron. Si ellos conocieran la palabra de Dios, aplicarían eso. Vamos a llegar a un acuerdo. Pero cuando llegamos a usar los jueces, ¿qué está pasando? Mire esto, se está desacreditando la congregación, pero lo más triste, se está desacreditando al mismo Dios. Yo he escuchado, porque a mí me ha tocado ir a los jueces por los temas de la iglesia, porque lo demandan a uno por las exhortaciones y todo eso. ¿Y sabe qué dicen los jueces? Y esos son los cristianos. Y cuando yo escucho eso, me da un dolor en el alma, porque estamos desacreditando a Dios. Claro que los jueces, recordemos que en Romanos 13 sabemos que los jueces están puestos para nuestro bien. Pero otra vez, cuando nosotros tenemos problemas en la iglesia, pues entre lo que decimos, ¿se acuerda? La ropa sucia se lava en casa. Eso es lo que nos enseña la Biblia. Palabras más, palabras menos. Eduardo. Pastor, ¿me permite compartir la historia de Bolivia? Si ustedes ¿Puedes pegarte conocen... más al micrófono? Aló, perdón, pastor, ahora sí me escuchan, disculpe. Sí, sí. Perdóname compartir algo que pasó en Bolivia muchos años atrás con la iglesia luteral confesional acá, que estaba a la cabeza y es una historia conocida por todos los hermanos luteranos de nuestra iglesia. Nuestro profesor Philip Strackben, ¿no? Uno de los profesores más antiguos que tenemos, que en la época estaba en Bolivia haciendo su misión, su actividad misionera, ¿no? Con la Iglesia de la Paz, fundadora luteral confesional que tenemos. Definitivamente, hubo un momento que creo que viajó a Estados Unidos y cuando vuelve, la iglesia tenía una división tan importante donde las mujeres estaban teniendo actividades de liderazgo, se estaban teniendo actividades como de falsa doctrina, manejo de diezmos, ayunos, o sea, cosas que estaban completamente fuera de lo que nosotros conocemos de la sana doctrina. Bueno, hubo todo, para contar la historia, hubo toda una pelea acá en la ciudad de La Paz y definitivamente se ha exhortado con los líderes de la Iglesia Confesional Luterana desde Estados Unidos el tema, apoyando a nuestro misionero acá, pero definitivamente la parte contraria en Bolivia, que era parte de Redeemer, creo que la iglesia se llamaba Redentor, asumió una postura pentecostal extremista, ¿no?
muy a nivel de Zwinglio y Calvino, y definitivamente amenazaron con un proceso judicial definitivamente al pastor Philip Strackben en la época. Y obviamente que la iglesia se ha partido en dos acá, se ha dividido, porque había el apoyo de la iglesia luterana confesional total a lo que estaba haciendo el misionero el pastor Felipe en la época, y es la iglesia que tenemos hoy sólida, ¿no? Confesional en La Paz, pero ha llegado a ese nivel, inclusive de una amenaza judicial clara, según me consta conocimientos de la historia, porque participo de la iglesia también con ellos, y fue un tema terrible, porque se ha dividido obviamente la iglesia a nivel de que hoy tenemos la iglesia luterana confesional con la doctrina sólida en La Paz, pero fue un momento bastante difícil que enfrentó nuestra congregación acá por ese tema judicial, pastor. Eso quería compartir. Sí. Muy bien. También recordemos que en nuestra libertad cristiana, pues podemos ir a los jueces civiles y hay momentos de hacerlo, nos toca defender o cualquier cosa, pero la pregunta que hace Pablo es verdad. Mire, ustedes están invirtiendo tiempo, como yo también he invertido tiempo y como decimos en el argot popular, en quemarnos las pestañas estudiando. Entonces, esta pregunta es, ¿cuál es el propósito de tener las escrituras en nuestras vidas? Pues el propósito es aplicarlo, ¿cierto? ¿Cuál es el propósito que el líder de la congregación estudie las escrituras para que poco a poco la obra del Espíritu Santo tenga cierta madurez? Entonces, todo ese tema se resume en algo muy claro: confianza. Vamos a confiar primero en Dios, en su palabra, vamos a aplicarla. Y bueno, si estamos muy desocupados, vamos a ir a los jueces. Y pues ya Eduardo contó el ejemplo que vivimos en Bolivia. Todos en algún momento van a vivir eso. Yo también, por ejemplo, en el mes de noviembre, alguien también prometió pues demandarme por cosas espirituales y pues no me estoy mofando ni nada. Me dio mucha tristeza de la persona que vino la amenaza, pero todavía estoy esperando su demanda, ¿cierto? Todavía la estoy esperando. Entonces muchas veces las personas hacen cosas sencillamente por bloquearnos, por impedir esto, pero que entendemos que son movidos por el diablo. Entonces ahí es donde ya dejamos la olla que se caiga, la olla caliente que se caiga, no podemos hacer más y bueno, a Dios van a dar cuentas. Muy bien, hermanos, espero que esta clase de este tema de la amonestación fraternal la podamos aplicar, haya sido útil para su crecimiento espiritual. Para mí fue muy útil leer sus comentarios, muy buenos, muy útiles, y también nos ayuda a todos a crecer. Algunos todavía deben el trabajo de grupo para que me lo envíen mañana o el viernes para poder hacerlo y el viernes nos reunimos para socializar, para que podamos socializarlo y seguir creciendo juntos en la fe. También doy gracias a ustedes por su tiempo, por esa fidelidad que Dios ha dado y que podamos seguir creciendo juntos en la fe. Muy bien, damos la oportunidad a Zoilo para que nos despida con oración. Bien, mi hermano pastor. Estamos orando en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amado Dios, te damos gracias por esta noche que hemos estudiado las Santas Escrituras. Que sea usted obrando en cada uno de nosotros, Señor. Bendice al hermano pastor Henry y también bendice a todos mis hermanos que hemos estudiado. Gracias te damos por este día maravilloso. A través de la fe tú nos das el perdón completo y gratuito en la vida santa de Jesús. Y también gracias por todo lo que tú haces en cada una de nuestras vidas. Te damos gracias por este día maravilloso. Y también, Señor, cada día enséñanos tu palabra, que es el Evangelio, para seguir adelante cada día, para poder compartir con todos los demás. Gracias por todo esto. Que todo el honor y la gloria sea a ti, Señor.
Oramos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, Zoilo, puedes despedirte. Bien, para mí ha sido de gran bendición, mi hermano, estudiar la palabra, porque había cosas de la excomunión. Yo nunca he estado ahí y he aprendido ya. Ya con la explicación que dio, ya más o menos le entendí. Todo parte, como se llama, al arrepentimiento, al perdón. Entonces, cada día uno queda, como se llama, más emocionado para seguir estudiando, ir avanzando, entonces para poder también aplicar. Bueno, les deseo de todo corazón que tengan una feliz noche, que Dios me los bendiga a todos mis hermanos y hermanas en la fe. Gracias por esta clase. Y hasta el día viernes estamos. Amén, mi hermano. Lisbeth. Bueno, hermanos, gracias primero, pastor, por la enseñanza. No estuve en todas las preguntas, pero muy buenas, muy claras para mí personalmente. Y gracias a Dios por permitirnos aprender más de su palabra. Dios mediante, nos vemos el día viernes, si Dios lo permite. Dios les bendiga, hermanos, y que descansen. Benjamín. Bueno, mi corazón desconocía la paz de Cristo, solo gratitud al tratar de comprender su palabra y poderla discernir de la manera correcta. Gloria a Dios por eso. Muchas gracias, hermano Henry, el día de hoy por esta clase. Ha sido muy importante para mí porque tenía muchas dudas y unos conceptos de pronto equivocados o tenía una confusión. Pero es fundamental continuar en este camino para poder cada día comprenderlo más. En mis oraciones va a estar el hermano Eduardo Milanesi. Con toda certeza y toda seguridad tengo muchísima fe que se va a solucionar de la mejor manera para él. Bendecido por el hermano Zoilo, por todos ustedes, escucharlos enriquece mi conocimiento. Gloria a Dios. Eduardo. Gracias, pastor. De verdad que son clases muy edificantes. Yo salí bastante nutrido con las dudas que tenías. Le agradezco a Dios y especialmente por utilizar a usted, pastor, como profesor y herramienta. Gracias, hermano Benjamín, por las oraciones y el augurio de todos los hermanos. Que Dios los bendiga. Gracias, hermanos, por el compañerismo. Hasta viernes. Lester. Sí, muchas gracias, pastor, por la clase. Gracias a los hermanos. Una noche bendecida, de mucho conocimiento, de aprendizaje. Nos vemos el viernes. Buenas noches. Muy bien. Dios les bendiga. Seguimos en contacto. Una buena noche en el Señor. Y recuerden, la tarea del grupo la pueden enviar mañana o el viernes. Y el viernes los espero para que sigamos juntos creciendo. Yo también estoy aprendiendo mucho con ustedes y que la gracia de Dios nos acompañe. Una buena noche en el Señor. Gracias, pastor. Bendiciones.